Muy buenos días. Espero que hayan pasado un feliz fin de semana. Y como ya es costumbre, el martes de cada semana tenemos nuestra acostumbrada videoconferencia. Vamos a esperar unos minutos, 5 minutos, para ver si se suman más personas a la videoconferencia. La videoconferencia de hoy va a tratar sobre los ejercicios que se propusieron para ser resueltos en la tarea evaluada número 1. Vamos a ver cómo se resolvían o se resuelven los ejercicios de la tarea. ¿Ok? Tenemos todos los ejercicios resueltos en un archivo PDF, el cual será cargado también en la plataforma Saya 2 para que los estudiantes puedan comparar sus procedimientos y resultados con los resultados de cada ejercicio. La tarea número 2, la tarea evaluada número 2, ya fue cargada en la plataforma. Ya el archivo con los ejercicios propuestos para la tarea número 2 ha sido cargada en la plataforma Saya. ¿Bien? Próximamente, en el día de hoy, les daré la fecha de entrega de la tarea. Son tareas sencillas, tienen tiempo suficiente. Hasta el día sábado, que era la fecha tope, habían entregado 13 estudiantes la tarea. Se dio un día más hasta el día domingo y solamente entregaron los 13 que habían entregado anteriormente. Solo 13 estudiantes entregaron la tarea. Bueno, todavía queda bastante tiempo, semestre, para que aprueben la materia y entreguen más ejercicios. Les agradezco entonces que cuando toque la fecha, próximamente, 8 de mayo, que es la fecha estipulada en el cronograma de evaluación, la tarea número 2 sea entregada a tiempo. Yo por lo general siempre doy un día adicional para aquellos alumnos que han tenido problemas con el sistema, con el internet, que es el pan de cada día en este país. Los servicios. ¿Okay? La falla de los servicios. Entonces, vuelvo a repetir, todos los martes y jueves vamos a tener, como está planificada, nuestras videoconferencias. Dependiendo de la actividad que esté en el tapete, esa videoconferencia será de teoría o de solución de los ejercicios. En este caso, hoy nos corresponde ver la solución de los ejercicios que estaban en la tarea evaluada número 1 con la finalidad de que los estudiantes comparen sus respuestas con las respuestas de los ejercicios que están en la presentación. Vamos a esperar 2 minutos más para ver si los estudiantes participan de la videoconferencia. De todas maneras, esta videoconferencia será grabada y subida a la plataforma Saya. La última conferencia hubieron problemas técnicos y no pudo ser subida a la plataforma. Por algún problema en la grabación, en la carga de la grabación del archivo en el directorio, no fue grabada la presentación. Se perdió la presentación, la grabación, y no pudo ser subida. De todas maneras, era un refrescamiento. Era una videoconferencia de refrescamiento de lo que iba para la tarea evaluada número 1.
sin más preámbulo, vamos a comenzar a ver la solución de los ejercicios que fueron colocados en la tarea evaluada número 1. Déjenme compartir la pantalla con el archivo que va a ser cargado en Saya para que ustedes puedan apreciar la solución. Aquí está el archivo y aquí están los ejercicios. El primer ejercicio constaba de varios puntos sencillos donde lo que usted iba a hacer era, aplicando el factor de conversión correspondiente, llevar de un sistema a otro. En el anexo A, en el punto A partir de esta definición, el factor de conversión de una pulgada, que es igual a 2.54 centímetros, usted debería llevar una milla a kilómetros y llevar un kilómetro a pie. Como lo hemos visto en la teoría y en la metodología, es una operación lineal donde usted coloca los factores de conversión, ¿verdad? Con la finalidad de eliminar la unidad y obtener la unidad correspondiente del ejercicio. Si yo voy a llevar millas a kilómetros, debo eliminar las millas y obtener en la operación lineal de multiplicación el kilómetro. ¿Correcto? Basándonos en la teoría unitaria, la teoría de unidad. Entonces, una milla por 63.360 pulgadas por milla, ¿verdad? Que es lo que representa una milla, y una pulgada, llevarla a centímetros y después llevar los centímetros a metros y al final llevar los metros a kilómetros. Utilizando para cada uno de esos cálculos los factores de conversión. 63.360 pulgadas que representan una milla, 2.54 centímetros que representa una pulgada, 100 centímetros que representa un metro y 1000 metros que representa un kilómetro. Al eliminar los términos, milla con milla, pulgada con pulgada, centímetro con centímetro y metro con metro, obtenemos los kilómetros. Entonces, para el primer ejercicio, de una milla a un kilómetro, una milla es 1.609 kilómetros. Eso es lo que representa una milla. ¿Tiene lógica? Por supuesto, porque milla y kilómetros son unidades que están dentro del mismo rango. Si aquí la respuesta hubiera sido 1.609 kilómetros, sería un error, porque no hay una referencia o no hay una correspondencia vis a vis entre el tamaño de una milla y el tamaño de un kilómetro. Una milla vis a vis equivalente representa, para darnos una idea, debe estar en el orden de 1 punto y pico aproximadamente lo que es un kilómetro. Entonces, una milla, utilizando este procedimiento, usted lo puede buscar en cualquier tabla y lo obtiene más directamente. La idea del ejercicio es que usted pueda manejar, sin buscar en la tabla, conociendo algunos factores, poder determinar eso y manejar la metodología. Entonces, una milla es igual a 1.609 kilómetros o 1.61 kilómetros si redondeamos este cero al valor correspondiente superior. Lo mismo lo hacemos, de la misma forma lo hacemos para llevar un kilómetro a pie. En una operación lineal, utilizando cada factor de conversión, un kilómetro es igual a 3.280.8 pies. Un kilómetro son 1000 metros, un metro son 100 centímetros, un centímetro
aquí hay un error. Aquí debe estar 2.54 centímetros. Se me olvidó colocar acá el 2.54 centímetros. Y un pie es son 12 pulgadas. Eliminando los términos, eso me va a dar 3.280.8 pies. De la misma forma, resolvemos cada uno de estos ejercicios. El segundo ejercicio correspondiente al volumen del frasco, para llevarlos a litros, hacemos la misma operación. Y eso nos da 29.17 pulgadas cúbicas. Quiere decir que los 0.478 litros representan 29.17 pulgadas cúbicas. El otro ejercicio, para calcular, llevar los gramos sobre centímetros cúbicos, los 11.3 gramos sobre centímetros cúbicos a kilogramos sobre metro cúbico, utilizando los factores de conversión correspondientes, nos damos cuenta que eso nos da 11.300 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí tiene el procedimiento para poderlo llevar. Aquí hay que hacer una observación en este ejercicio y en este ejercicio. Todo lo que esté cerrado entre paréntesis, debe ser elevado al cubo. ¿Por qué? Porque la operación es para llevar al cubo la pulgada. Entonces, todo lo que está encerrado en el paréntesis debe ser elevado al cubo. Pulgadas, 2.54 y centímetros. Porque deben corresponder cada unidad, cada medida con lo que queremos calcular. Entonces, los litros se eliminan con los litros y nos quedan centímetros cúbicos. Como voy a llevar a pulgada, la pulgada debe estar elevada al cubo y el valor de una pulgada, que es 2.54 centímetros, también debe ser elevada al cubo a una potencia de 3. O sea, que la operación resultante de multiplicar 0.478 por 1000, que daría 478, al dividir debe estar dividida entre 2.54 elevado al cubo, o sea, una potencia cúbica de 2.54 para que el centímetro quede en centímetros al cubo. Esa es la manera como en ingeniería o en la parte técnica se resuelve este problema de potencias al cubo. Lo mismo pasa en el ejercicio siguiente. Debe ser elevado al cubo los metros, los centímetros y los 100 que están acá para poder completar la operación, porque yo necesito llevar eso a metro cúbico. Y lo que tengo acá son centímetros cúbicos. Para que yo pueda eliminar este centímetro cúbico, yo tengo que elevar este centímetro cúbico junto con el 100 elevado al cubo y con el metro elevado al cubo y poder tener metro cúbico. En el próximo ejercicio es llevar las pulgadas cúbicas, los 327 pulgadas cúbicas a litro, haciendo lo mismo que hicimos en los anteriores ejercicios, utilizando los factores de conversión y elevando al cubo la potencia como potencia de 3, los valores de pulgadas para poder tener y eliminar los litros con los centímetros al cubo que tenemos acá. Estas pulgadas se eliminan con estas pulgadas al cubo y los centímetros al cubo que se generan acá junto con la potencia, junto con los 254 elevado al cubo, eliminan estos centímetros al cubo para que me queden los litros. Todos los ejercicios de la primera parte se resuelven de la misma manera. Estos son conversiones directas.
todo lo que tiene que aplicar son los factores de conversión utilizando la metodología de la unidad en una operación lineal. En su calculadora esto se hace rápido. Si sabe manejar muy bien la calculadora, lo puede hacer directamente. Los ejercicios que vienen a continuación a partir de E son ejercicios de razonamiento y aplicaciones de los factores de conversión. En este ejercicio teníamos un campo de 100%, lo que me daba 10.000 metros cuadrados, que tiene un área de 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados es igual a 1 hectárea. Es el factor de conversión de 1 hectárea. 1 hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados. En la definición del ejercicio, eso está de esa manera. Denme un segundo para ubicar el ejercicio como tal. El ejercicio decía, un campo cuadrado que mide 100% tiene un área de 1 hectárea. Un acre tiene un área de 43.600 pies cuadrados. Si un campo tiene un área de 12 acres, ¿cuál es su equivalencia en hectáreas? Entonces, ya en la definición me están diciendo que 1 hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados. Ok, la idea sería entonces llevar 12 acres a hectárea. Hacemos la misma operación que hicimos en los ejercicios anteriores. 12 acres por 43.600 pies cuadrados por acre por 0.3048 metros, que representan un pie, elevado al cuadrado. Aquí este 2 debería estar en la parte superior. Y se multiplica por 1 hectárea que se representa con 10.000 metros cuadrados. La respuesta de ese ejercicio sería 4.86 hectáreas. Como ven, aplica los mismos factores de conversión y lo que hace es resolver un poco la teoría, mejor dicho, con un poco de ingenio, darle respuesta al problema que está planteando, que es cómo llevar un campo que tiene 12 acres a hectáreas. El cuarto ejercicio nos dice que un auditorio mide 40 metros por 20 metros por 12 metros. Largo por ancho por alto. ¿Okay? Eso es lo que mide el auditorio. Y la densidad del aire que está dentro del auditorio es de 1.20 kilogramos por metro cúbico. Y nos preguntan cuál sería el volumen de la habitación en pies cúbicos y el peso en libras del aire en la habitación. Entendiendo por peso como una unidad de fuerza, no como una masa, como cuando vamos al mercado a comprar carne, pollo, cualquier alimento. Que uno dice, péseme eso o péseme el pollo y la respuesta se lo dan en kilogramos. Eso es masa. El peso para el sistema internacional son newton y para el sistema inglés son libra, fuerza, porque peso es fuerza. Ese concepto se maneja muy mal en la vida real. ¿Ok? Entonces, tenemos el volumen del cuarto, 40 por metro por 20 por 12. Eso me da 9.600 metros cúbicos. Ese es el volumen del cuarto. Largo por ancho por alto. Me va a dar el volumen, porque el volumen de un cuadrado o de un cubo es largo por ancho por alto. Tengo una densidad de 1.20 kilogramos por metro cúbico. Entonces, como ya tengo el volumen, que es 9.600 metros cúbicos, lo que hago es llevarlo a pie cúbico. Utilizo las mismas ecuaciones y los mismos factores de conversión
para llevar los 9.600 metros cúbicos a pie cúbico. Aquí hay otro errorcito. Aquí debe decir pie cúbico. No chequeé bien la respuesta. Bueno, de todas maneras, utilizando el factor de conversión 0.30 elevado al cubo, me va a dar 0.30 elevado al cubo por metro cúbico, y un pie elevado al cúbico es un pie cúbico. Los metros cúbicos se van con los metros cúbicos y me queda pie cúbico. 9.600 dividido entre 0.30 elevado al cubo me va a dar 339.020.8 metros cúbicos. Porque el pie es mayor que el metro. Entonces, aquí es pie cúbico, no metro cúbico, porque estoy llevando de metro cúbico a pie cúbico. Esto es un pequeño error en colocar la unidad. Entonces, 9.600 metros cúbicos son 339.020.8 pie cúbico. Cuando se cargue el archivo ensaya, estas correcciones se van a realizar para que no tengan problemas a la hora de comparar. Luego vamos a calcular el peso, para lo cual vamos a utilizar la densidad del aire, recordando que densidad es masa sobre volumen, como lo dice acá. Densidad del aire 1.20 kilogramos, que es masa, entre el volumen, que es metro cúbico. Esa es la ecuación. ¿Qué hacemos? Despejamos el valor de la masa, de donde la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Correcto? La masa la llevamos a libras, utilizando los factores de conversión para llevar del sistema internacional al sistema inglés. Eso nos da 25.401 libras. Como el peso es masa sobre el factor de gravedad o la constante de gravedad, lo que hacemos es dividir los 25.401 libras entre 32.174 pies sobre segundo al cuadrado, que es la constante de gravedad. Y eso nos va a dar 789.49 libras fuerza. Para distinguir estas libras de estas libras que están acá, siempre utilizo esa nomenclatura: libra fuerza en el caso de fuerza o peso, y libras solamente cuando es masa. Así resolvemos el ejercicio F. Acuérdense acá, esto es pie cúbico, porque los metros cúbicos se eliminan con los metros cúbicos. El próximo ejercicio es llenar un tanque de gasolina. El motor más potente que había para el automóvil clásico Chevrolet Stingray, modelo 1963, desarrollaba 360 caballos de fuerza y tenía un desplazamiento de 327 pulgadas cúbicas. Su motor desplazaba un volumen de 327 pulgadas cúbicas, un volumen de gasolina de 327 pulgadas cúbicas. Nos piden expresar este desplazamiento en litros, llevar las pulgadas cúbicas a litros usando las conversiones que están mostradas. Un litro igual a 1000 centímetros cúbicos y una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Entonces, calculamos la velocidad del D. Aquí tenemos el volumen, tenemos cuánto es el factor de conversión de un litro y tenemos el factor de conversión de la pulgada. Lo único que hacemos es llevar directamente en una sola operación las 327 pulgadas cúbicas a litro. 327 pulgadas cúbicas por 2.54 elevado al cubo por un litro sobre 1000 centímetros cúbicos. Elimino los centímetros cúbicos con este centímetro y elimino
las pulgadas cúbicas con estas pulgadas cúbicas para que quede solamente litro. Eso me da 5.36 litros. Eso es lo que representan 327 pulgadas cúbicas. Ya este ejercicio, nos habíamos saltado el ejercicio. Este ejercicio antes. Bueno. Y así seguimos resolviendo cada uno de los ejercicios. En su archivo, que va a ser cargado, tiene los procedimientos en cada uno de los ejercicios para resolver y aplicar los factores de conversión. Bueno, sigamos con el ejercicio 2. Aquí entramos en la parte de álgebra vectorial. El primer ejercicio valía 2 puntos, porque eran ejercicios muy sencillos. Todos los ejercicios, ahí se sacan los puntos dependiendo de los que tengan, voy a resolver, voy a analizar cada ejercicio que me enviaron los estudiantes y veré para darle su puntuación. El ejercicio 2 ya comenzamos a ver álgebra vectorial. En el ejercicio nos dan 2 vectores en la notación de vectores unitarios. A que vale 3i menos 2j y b que vale menos i menos 4j. Y nos piden calcular a más b, a menos b, el valor absoluto de a más b, el valor absoluto de a menos b, la dirección de a más b y la dirección de a menos b. Como ven, para calcular a más b, lo que tiene que hacer es sumar directamente vector unitario en X con vector unitario en X. Hacer una suma algebraica. Y vector unitario en J con el vector unitario en J. Entonces, A más B sería 3 menos 1, 2i. Menos 2 y menos 4, menos 6j. Así obtenemos A más B. A menos B. Todo B está afectado por el signo menos. Por lo tanto, lo que está dentro del paréntesis cambia de signo. 3 menos y menos más 3 más 1, 4. Menos 2 menos y menos más 4j sería menos 2 más 4 sería más 2j. Se resta y se coloca el signo del mayor. Así obtenemos A menos B. Para calcular el valor absoluto, eso es la raíz cuadrada del cuadrado de la suma. Así se resuelve y va a dar un valor escalar, no vectorial. El valor escalar va a ser resolviendo el cuadrado del primer valor, que sería 2i menos 6j, porque es la suma, más 6j elevado al cuadrado. La raíz cuadrada de esto me da 6.32. Igualmente pasa acá. Como usted ya tiene los valores resueltos acá, lo que va a calcular es el valor absoluto. Recuerden, el valor absoluto siempre va a ser positivo. Siempre será positivo, no tiene signo negativo. Siempre los valores absolutos son positivos. Por eso es que tiene un valor escalar de 6.32 en el caso de A más B y 4.47 en el caso de A menos B. La dirección de A más B y la dirección de A menos B lo va a conseguir con la componente. Este elemento es la componente en X y este elemento es la componente en Y. Lo que tiene que hacer es aplicar directamente la arcotangente del valor de la división de la componente en Y, que es menos 6, entre la componente en X, que es 2, lo que me da
menos 71.0 grados sureste. ¿Por qué sureste? Porque Y está negativo y X está positivo. Y el único cuadrante donde X es positivo y Y es negativo es el cuarto cuadrante, que se encuentra en el sureste del plano cartesiano. En la parte de abajo del plano cartesiano hacia este lado, hacia el sureste. Para la parte de la dirección de A menos B, tenemos que ambos valores son positivos, 4 y 2. Por lo tanto, estará en el noreste, en el primer cuadrante. Y la arcotangente de 2 dividido entre 4 me va a dar 26.6 grados en el primer cuadrante, en el noreste. Norte, este, sur, este. En el primer cuadrante. Porque X y Y son positivos. Así resolvemos el ejercicio 2. Facilito. Un punto en ese ejercicio. El tercer ejercicio. Hay que resolver este ejercicio gráficamente en un papel milimetrado utilizando un transportador. Usted debe dibujar los vectores y con la escala de la regla y el transportador dibujarlo y obtener lo que vamos a ver acá. De todas maneras, construimos la tablita para que ustedes vean y chequear con el resultado que nos va a dar gráficamente. Aquí lo hicimos. Esta tabla no es necesaria, pero nos sirve de chequeo para ver si lo que estamos obteniendo gráficamente tiene respuesta en la suma. Entonces, vamos a sumar primero A más B. A vale 8 y B vale 15. Dibujamos A en esta dirección, como está en el gráfico, ¿verdad? Y dibujamos B en esta dirección. Entonces, ¿cómo lo haríamos gráficamente? Por el extremo de A, como dice la teoría, llevamos el origen de B y dibujamos B. Y por el extremo, uniendo el origen de A y el extremo de B, conseguimos el vector resultante, que es A más B. Así nos dice la teoría. Entonces, cuando nosotros dibujamos y medimos A más B, nos damos cuenta que tiene un valor de A de 9.01, que debe coincidir si nosotros lo hiciéramos utilizando las componentes, aplicando el resultado de la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 15 elevado al cuadrado. Eso nos debe dar 9.01. Usted gráficamente mide esto y debe dar 9.01. ¿Estará en lo correcto? Veamos. A vale 8, ¿verdad? Que es menor que A más B. Y B vale 15. La respuesta debe estar en el orden o un poquito mayor que A. Por eso es que dice 9.01. Si usted mide esto, usted debe de darle 9.01 cercano al valor de 8 de A. Entonces tiene lógica el resultado que está obteniendo. El ángulo, ¿cómo lo mide? Colocando el transportador acá, en este punto, y midiendo con el transportador este ángulo. Si usted coloca acá el transportador, se va a dar cuenta que en la mitad debe ser 45. Por lo tanto, el ángulo tiene que estar más bajo de 45 grados. De aquí a acá hay 33.64 grados. ¿Hacia dónde? Hacia el noreste. Porque estamos en el primer cuadrante. La respuesta quedó en el primer cuadrante.
Así lo hacemos para cada uno de los ejercicios, cumpliendo con la teoría. Por el extremo de A, llevamos el origen de B y sumamos el origen con el extremo de B. Así pasa para A menos B. La respuesta será 22.29, mayor que B y mayor que A. Aquí está la respuesta. Y al medir, nos damos cuenta que el ángulo de aquí para acá sería 70.34 hacia el suroeste. Este ángulo es el que estamos calculando, el que hace este vector, este eje con el vector. Otra respuesta, otro ángulo sería desde X hasta tocar el vector. Sería entonces, si esto mide 70 más 180, sería la otra respuesta. Y si fuera negativo, sería desde X hasta tocar esto. Sería 180 menos 70.34. Siempre hacia el sureste. Para el ejercicio C, de la misma manera, este ejercicio nos da también 9.01. Comparando con 8 negativo, 9.01 tiene la misma respuesta. Y para D, tiene la misma respuesta anteriormente. Todos tienen el mismo ángulo, todos tienen el mismo valor de la resultante. Lo que cambia es la posición y la magnitud de la respuesta será siempre positivo porque dijimos en la teoría que la magnitud de los vectores era positiva en valor absoluto. Así resolvemos el ejercicio número 3. El ejercicio número 4. Tenemos un desplazamiento donde el vector A se desplaza 100 metros hacia el este, luego se desplaza 300 metros al sur, luego se desplaza hacia el suroeste 30 grados 150 metros y por último se desplaza hacia el noroeste 60 grados 200 metros. La resultante de los 4 desplazamientos debe ser el origen de la salida con el extremo de la llegada. Esta es la resultante y debería ser hacia el suroeste. Un valor en X, un valor en Y y una resultante y un ángulo. ¿Qué hacemos? Como dice la teoría y el procedimiento, construimos la tabla. En esta columna colocamos los vectores A, B, C y D, que son este y este. Colocamos sus valores 100, 300, 150 y 200. Colocamos el ángulo. Para el primer vector sería 0 grados. Para el segundo sería 270. ¿Por qué? Porque si yo muevo el vector hacia acá con un vector paralelo, el ángulo sería desde el eje X hasta tocar el vector. Desde el eje X hasta tocar el vector. 90, 180, 270 grados. El otro vector sería como colocarlo aquí. Entonces, ese vale 150 y va a ir desde aquí hasta acá. Quiere decir que sería 90, 180 más 30, 210 grados. Y el último de 200 metros, colocándolo acá, sería 120 grados. Tengo 60 por este lado, entonces sería 80
y 180. Si le quito 60, me queda lo que va de aquí a acá. Si a 180 yo le quito 60, me queda el ángulo que me interesa, que sería 120 grados. A 180 grados, que es desde aquí hasta acá, le quito 60 y me queda 120 grados. Ejecuto las operaciones para calcular el componente en X, que no es más que el vector por el coseno del ángulo. En el primer caso nos da 100, en el segundo caso 0, para el tercer vector menos 129.9 y para el último menos 100. Lo mismo hacemos para la componente en Y, pero con el seno, el vector multiplicado por el seno del ángulo. En este caso daría 0, porque el seno de 0 es 0. Para B sería menos 300, para C sería menos 75 y para D sería 173.2. Ya calculé las componentes de cada uno de los vectores. ¿Qué hago ahora? Sumo las componentes en X y sumo las componentes en Y obtengo la resultante de la componente en X y la resultante de la componente en Y. Para X sería menos 129 y para Y sería 201. O sea, son las componentes de esta resultante en X y en Y, negativa y negativa, como lo muestra el gráfico y como lo muestra el cálculo. La resultante entonces de este vector será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes, utilizando el teorema de Pitágoras, lo que nos da 238.8 metros. ¿Será lógico? Si vemos el gráfico, aproximadamente nos damos cuenta que esta distancia es menor que esta. Debe ser menor que esta y similar a esta. Entre los dos, como un promedio. Entonces eso sería 238.8 metros. Aproximadamente. En el gráfico se aprecia esa longitud. Para calcular el ángulo, sería entonces menos 201, que es la componente en Y, entre menos 129, que es la componente en X. Eso me da 57.31 grados al sureste. Este ángulo que va de aquí a acá vale 57.31 grados. Y la dirección es sur-oeste. Sur-oeste. Una dirección de 57.31 grados. O también es 90 más 90, 180 más 57.31 grados suroeste. Esa respuesta también es válida. O 90, 180 menos 57.31 grados suroeste negativo, porque va en el sentido de las agujas del reloj, positivo porque va en el sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces, esas son las formas para dar la respuesta del ángulo y cómo calcular la resultante de los 4 desplazamientos del ejercicio número 4. Como ven, es muy sencillo, mecanizado ya el ejercicio. Construye una tabla, determina los ángulos, calcula las componentes en X y en Y, determina la resultante de las componentes en X y la resultante de la componente en Y con una suma algebraica, aplica el teorema de Pitágoras de la raíz del cuadrado de las componentes, de la suma del cuadrado de las componentes, y determine el ángulo con la arcotangente de la resultante en Y entre la resultante en X.
Vamos a ver el ejercicio número 5. Un barco transportador lleva turistas entre 3 islas, como está especificado en el gráfico. Navega de la primera isla a la segunda isla a 4.76 kilómetros. De A a B, 4.76 kilómetros en la dirección 37 grados al noreste. Norte, este, 37 grados. Luego navega de la segunda isla, desde esta isla, a la tercera en una dirección 69 grados. De aquí a acá, 69 grados. Como está especificado en este gráfico, en este valor. Y por último, regresa a la primera isla desde aquí, desde la tercera a la primera, en una dirección de 28 grados. 28 grados desde aquí a acá. Al sureste. Sureste, tomando esta dirección. Se mueve de aquí para acá. Ok. ¿Qué nos piden? Calcule la distancia entre la segunda y tercera isla y la distancia entre la primera y tercera isla. Construimos nuestra tabla, igual que el ejercicio anterior, solo que en este caso no sabemos cuánto es la distancia en X para B y C, y no sabemos tampoco cuánto es CA tanto para X y para Y, porque es lo que nos están pidiendo: calcular esta distancia y calcular esta distancia. Entonces, si entendimos esta tabla, nos damos cuenta que las resultantes son las sumatorias de las componentes. ¿Cuánto debería dar acá? Si esto es la resultante de ir desde acá a acá, la respuesta debería ser este valor. Pero como no lo conozco, ¿verdad? Y para que haya un equilibrio entre los 3 vectores, este valor debe ser 0, porque necesito resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, hago mi suma. 3.80 para AB, que sería 4.76 por el coseno de 37, que me da 3.80, más BC, como dice la teoría, el valor del vector, que no lo conozco, por el coseno del ángulo, que es 159. ¿Por qué 159? Porque va 90 más 69, utilizando la misma teoría, desde el eje X hasta tocar el vector. Eso me da 159 grados. Y en el otro caso sería 180 más 28 grados, que me daría 298. Esta componente no es más que CA, el valor de CA, que lo desconozco, por el coseno de 298 en el caso de la componente X, y en el caso de la componente Y, que sería CA por el seno de 298. Hago los cálculos o planteo el sistema de ecuaciones igual que lo planteé de la misma manera, solo que en este ejercicio desconozco el valor de CA y de BC. ¿Ok? Pero sé que la sumatoria para que haya un equilibrio con la resultante debe ser igual a 0. Sumo este término, más este término, más este término, eso debe ser igual a 0. 3.80 menos 0.934 BC, que es coseno de 159,
más 0.469 CA, que sería coseno de 298. Resuelvo esto, obtengo esto, lo igualo a 0 y despejo el valor de BC de esta ecuación. Al despejar BC, me va a quedar una ecuación que dice que BC es igual a 4.069 más 0.502 CA. Porque para que haya equilibrio, esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser 0 acá. Lo mismo lo planteo o lo realizo, lo ejecuto para la componente en Y. La sumatoria de estos tres términos sería 476 seno de 37 más BC seno de 159 más CA seno de 298. Resuelvo y obtengo una segunda ecuación que la denomino 2. ¿Qué hago ahora? Sustituyo BC en la segunda ecuación, sustituyendo 1 en 2 para que me quede la ecuación en función de CA y poder despejar el valor de CA. Entonces, al sustituir y luego resolver y despejar, obtenemos que CA vale 6.14 kilómetros. Y después que tengo CA, lo sustituyo en la primera y obtengo el valor de BC. De esa manera conseguimos el valor de esta distancia y el valor de esta distancia. Entonces, CA vale 6,14 y BC vale 7.15. Si nos damos cuenta, este valor es menor que este, ¿verdad? Gráficamente, y este valor es mayor que este que está acá. Entonces, ¿cuánto valía AB? $4.76 kilómetros. Entonces, este tiene que ser mayor de 4.76. Nos da 6.14. Está en la lógica. Y este tiene que ser menor que 4.76. Perdón. Este tiene que ser menor que 4.76. Debería ser un poquito mayor este sea que 4.76. Es apreciación del gráfico. Debería ser porque se nos da 6.14 y BC nos da 7.15. Si usted hace el dibujo gráfico, veremos que va a corresponder. Bueno, así resolvimos el ejercicio número 5. Vamos a resolver el ejercicio 6. Dos personas tratando de mover una mula y ejercen para llevar a cabo esta operación dos fuerzas, F1 y F2, donde F1 vale 120 y F2 vale 80. El ángulo de F1 es 60 grados y el ángulo de F2 es 105. De aquí a acá sería 105. 180 menos 75 me da 105 grados. Planteo lo mismo, una tablita donde calculo la componente en X y la componente en Y. Resuelvo la suma algebraica para obtener la resultante en X y para obtener la resultante en Y. Determino la resultante para estas dos fuerzas que me da 185.48 utilizando el teorema de Pitágoras. En la parte B me plantean otro ejercicio. Me dicen, si existe una tercera fuerza, ¿cuál sería el valor para que estuviera en equilibrio las tres fuerzas? Si entendimos el gráfico, la sumatoria de las componentes para estar en equilibrio debe ser igual a 0.
volviendo al ejercicio o a la equivalencia, si usted está en un sub y baja, donde una persona pesa 60 kilogramos y la otra persona pesa 40 kilogramos, cuando las dos se colocan en el sub y baja, el sub y baja tiende a inclinarse hacia la persona que tenga 60 kilogramos. Para yo colocar el sub y baja en posición horizontal y que no se incline hacia el otro, necesito darle a la otra persona la diferencia, ¿verdad? Para equilibrarme como 60. Si la segunda persona tenía 40, yo debo sumarle 20 kilogramos para que tenga también 60 kilogramos y así tener el equilibrio. Quiere decir que si yo resto A menos B, eso me va a dar 0 porque están en equilibrio de fuerza. Para yo tener una tercera fuerza que me dé el equilibrio, la suma de las tres fuerzas, tanto para la componente en X como para la componente en Y, debe ser igual a 0. Entonces, ¿cómo se calcula la tercera fuerza? Resolviendo la suma algebraica de X y de Y la respuesta de esa suma debe ser igual a 0. Plantea dos ecuaciones. Para X plantea, y eso debe ser igual a 0, 60 menos 20 menos F3. Suma algebraicamente y despeja el valor de F3 en X, lo que le da menos 39,29. Igual lo hace para Y. Esa sumatoria debe ser igual a 0. Por lo tanto, el despeje de la suma algebraica le va a dar menos 181,19 newton para y menos 39,29 newton para X. La resultante de esa fuerza será la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes en X para obtener esas tres fuerzas. Entonces, F3 es la resultante, eso vale 185,40. Cuando usted coloque 185,40 acá y calcule cada una de las componentes, eso le debe dar 0. 120 debe darle 0 para obtener esa equivalencia. Y la dirección de esa fuerza será 77,77 grados. $185,40.
181.19. Correcto. ...60... ...20.71... ...menos 39.29... ...0. Correcto. Chequear. Déjeme chequear algo acá. Eh, 39.29 elevado al cuadrado más 181.19 elevado al cuadrado igual 34.383.5 raíz 24.74 34.374 185.4. Perfecto. Sí, señor. Ok. Vamos a ver el ejercicio número 7. El ejercicio número 7 es igual a los ejercicios anteriores. Se resuelve de la misma manera utilizando la misma metodología. Construimos la tabla, determinamos los ángulos, calculamos las componentes en X y Y, calculamos la suma algebraica, que debe ser igual a 0, porque te está planteando lo mismo. Es un ejercicio similar. Un cuarto vector. ¿Cuál sería el valor del cuarto vector para que se cumpla el equilibrio? Lo resolvemos idénticamente igual al ejercicio anterior. Y obtenemos la respuesta. Para X sería menos 22.53 y para Y sería menos 87.34 y su resultante sería 24.39 Newton y su dirección sería 75.54 grados. Perfecto. Ahora vamos a ver el último ejercicio. Recuerden los dos ejercicios que vimos anteriormente. Y recuerden que esto es la suma algebraica de la resultante de todos los vectores. En este caso es la suma algebraica de todos los vectores para que se mantenga el equilibrio de toda la fuerza. Recuerden eso. Entonces, aquí tenemos una marinera, que es un velero pequeño, que parte desde este punto, se dirige hacia el este y recorre 2 kilómetros. Se topa con vientos muy fuertes que la obligan a cambiar de dirección. ¿Ok? Y navega 3, 5,
se desvía 3.50 kilómetros al sureste en una dirección de 45 grados. Al sureste, 45 grados, se desvía 3.50 kilómetros para evitar los vientos. Luego vuelve a tomar la dirección para llegar a su punto de llegada. Esa distancia desde el origen hasta la llegada son 5.80 kilómetros. ¿Correcto? Nos mandan a calcular el valor de esta dirección del tercer tramo. ¿Ok? Repito. Viaja al este 2 kilómetros, se desvía al sureste 3.50 y luego vuelve a tomar hacia el noreste para obtener la dirección. Entonces, y la llegada desde el origen hasta el punto final es 5.80 kilómetros. Esa es su distancia. Entonces, planteamos la misma tabla. Tramo A, tramo B y tramo C. El tramo A vale 2, el tramo B vale 3.5 y el tramo C no lo conozco. ¿Correcto? El ángulo de A es 0 grados porque está sobre el eje X. El ángulo de B es 315 porque va desde acá hasta tocar el vector. ¿Qué sería? 90, 180, 270 más 45 porque este ángulo vale 45 grados y el que queda aquí para completar los 90 sería 45 grados también. Entonces, 90, 180, 270 más 45, 315 grados. Para hacerlo desconozco todo. Desconozco el valor, desconozco el ángulo y desconozco el valor de las componentes. Pero por la sumatoria de las componentes sé que la componente en X que da acá tiene una respuesta de 5.8 kilómetros, porque esta es la resultante de la suma de este vector más este vector más este vector. Porque eso es lo que siempre se plantea acá. En aquí, como era un equilibrio, la suma de este vector más este vector más este vector más este vector para que esté en equilibrio debe ser igual a 0, porque lo es que equilibra las 4 vectores, igual que aquí, igual que acá, igual que acá, igual que acá. Si entendieron la tabla, eso es lo que representa esto. La suma de las 3 componentes, como se vio en la teoría de la álgebra. Por lo tanto, para este ejercicio, la suma de los 3 componentes en X son 5.8 y la suma de las 3 componentes en Y es 0 porque no tiene componente en el eje Y, porque solamente tiene componente en el eje X. Conociendo eso, aplicamos lo mismo que aplicamos en los otros ejercicios. La componente en X vale 5.8 y es igual a la suma de 2 más 2.47 más CX. Despejando el valor de CX, esa componente vale para vector C 1.33 kilómetros. Para el eje Y hacemos lo mismo. 0 es la que no tienen A, menos 2.12 más CY, eso vale 2.12 kilómetros. Es el valor de CY, positivo y positivo. Como va para acá, sería positivo en X y positivo en Y. Esto debe coincidir con lo que está en el gráfico. Y el ángulo que tiene acá es de 57.90 grados utilizando el teorema de la arcotangente. Así determinamos el valor del tercer tramo.
utilizando el mismo procedimiento que utilizamos acá, que utilizamos acá, que utilizamos acá, que utilizamos acá. Siempre es el mismo procedimiento analítico. Construimos la tabla, determinamos los ángulos, calculamos las componentes en X y Y para cada vector, determinamos la resultante de esas componentes y calculamos la resultante de la suma de cada una de todas las componentes y el ángulo que forma esa resultante. De esa forma determinamos en álgebra vectorial suma de vector. Con esto hemos concluido la solución de los ejercicios de la tarea evaluada número 1. Si tienen alguna pregunta que hacer, la pueden hacer, aunque veo que no hubo, solamente hubo un participante que fui yo. Los otros participantes no asistieron. Vuelvo a repetir. Es importante que los estudiantes participen de las videoconferencias, porque las dudas que puedan tener se aclaran en la videoconferencia. De todas maneras, esta videoconferencia va a ser cargada en la plataforma Saya y los ejercicios del archivo también van a ser cargados en la plataforma Saya. Hay que hacerle unas pequeñas correcciones en los ejercicios iniciales para que coincidan con la respuesta. Como nada más estoy yo como participante, voy a dar por concluida esta videoconferencia. Les recuerdo, la próxima videoconferencia será el día jueves. El día jueves, para aclarar dudas de la teoría sobre estática. En el día de hoy le voy a colocar la fecha de entrega de la tarea evaluada número 2, que aproximadamente será, según la planificación, el 8 de mayo. De todas maneras, debo chequear eso. Un permiso, un momentico acá para chequear eso. Ese calendario de evaluaciones está colocado en la parte de Saya 2, en el aula. Correcto. El 8 de mayo es la entrega y con eso finalizamos el primer corte para completar, y esa tarea tiene un valor de 20% para completar 30% del primer corte. En el día de hoy estaré evaluando cada uno de las tareas entregadas por los estudiantes para colocarle su nota de el primer corte. Ya la tarea evaluada 2 está colocada en la plataforma. Solo hace falta explicarla, los lineamientos de la tarea y colocarle el valor a esa tarea. La tarea evaluada número 1 se aprueba con 5 puntos, ya que vale 10%. Y la otra se aprueba con 10%. La idea es que tengan la mayor cantidad de puntos para que vayan suaves, vayan pasados y evaluados de la mejor manera para el tema número 2, que ya está cargada en la plataforma Saya
y que corresponde a la parte de movimiento. Rectilíneo uniforme, uniformemente variado, caída libre y lanzamiento de proyectil. El tema 2 también está cargado en la plataforma. Si tienen oportunidad, pueden comenzar a leer. Por lo pronto, damos por finalizado esta videoconferencia. Hasta el jueves a las 10 de la mañana, donde tendremos la otra videoconferencia. Gracias por su atención.